Adelante, Lilia. Ahora abordaremos precisamente en forma separada las afecciones valvulares, tanto mitral, aórtica, pulmonar, tricuspidia. Iniciamos con la válvula mitral porque es la afección valvular más frecuente y esta puede ser desde los tres tipos de adquisición de la enfermedad. Puede ser adquirida, congénita y ya estamos viendo degenerativas. Pero la más frecuente en nuestro medio todavía es la adquirida y de estas la más frecuente es por fiebre reumática, que es una secuela precisamente de esto. La cardiopatía reumática es una secuela de la fiebre reumática. Adelante, Lilia. Muy bien. Entonces, pues ya les voy a hablar de la valvulopatía mitral. ¿No le puedes cambiar, por favor? Esta presentación también ya se la subí ya en los documentos que tenemos ah, en este equipo. Entonces, primero les voy a hablar un poco de la anatomía de la válvula mitral. La válvula mitral está compuesta por dos valvas, es una valva anterior y una posterior, un anillo mitral, cuerdas tendinosas, músculos papilares y la pared del ventrículo izquierdo. La valva anterior es triangular y ocupa un tercio de la circunferencia del anillo, así como de un 55 a un 60% del área valvular mitral. La valva posterior es un poco más corta y ocupa 2/3 del anillo mitral y de un 40 a un 45% del área valvular mitral. El aparato subvalvular está compuesto por músculos papilares, por dos músculos papilares que son el anterolateral y el posteromedial. El músculo papilar anterolateral está perfundido por las arterias coronaria descendente, anterior y circunfleja, mientras que el músculo papilar posteromedial está perfundido por la arteria descendente posterior, que es una rama de la coronaria derecha, o si hay dominancia izquierda, está inervada por la arteria circunfleja. Esto se los menciono, lo de la irrigación se los menciono porque cuando veamos insuficiencia, una de las causas que pueden dar insuficiencia es una isquemia de los músculos papilares. Y pues, siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, dentro de la valvulopatía, específicamente de la mitral, yo les voy a hablar un poco de la estenosis y de la insuficiencia. ¿Me puedes cambiar, por favor? En la estenosis mitral, son un conjunto de cambios funcionales y clínicos que acompañan de una reducción de la área valvular mitral. En una persona normal, el área valvular mitral debe medir de 4 a 6 centímetros cuadrados. Si el área valvular mide de 2 a 1.5 centímetros, se considera estenosis leve. Si es de 1.5 a 1 centímetro, se considera estenosis moderada. Y si es menor a 1 centímetro cuadrado, se considera como estenosis grave. Dentro de las etiologías, como nos decía el profe, la fiebre reumática es la más frecuente. Generalmente en un 90% de los pacientes que tienen fiebre reumática, creo que sí, así, tenían una estenosis de la válvula mitral. Y esta tiene preferencia en mujeres. También otra de las causas pues puede ser congénita, y otras causas que son menos frecuentes en la estenosis incluyen carcinoide maligno, lupus eritematoso sistémico,
artritis, mucopolisacaridosis, depósitos de amiloide y terapia con fenfuramina. Y ya se están encontrando, Andrea, Lilia, ya se están encontrando procesos degenerativos en la válvula mitral, en aquellos pacientes que tienen mayor edad. Adelante. Andy, ¿le cambias por favor? Andrea. Gracias. Entonces, pues dentro de la fisiopatología vamos a tener un llenado auricular. Bueno, yo se lo puse en ese esquema porque así como yo lo entendí. Entonces vamos a tener un llenado auricular correcto. Vamos a tener una válvula mitral estenosada o que es de menor tamaño. Vamos a tener un llenado ventricular deficiente por la reducción del tamaño. Va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Bien. A su vez va a aumentar la presión de las venas pulmonares. Bien. Esto hace que aumente la presión del capilar pulmonar y se genera un trasudado al intersticio que se considera como una congestión pulmonar. Puedes cambiar, por favor. Y esta congestión pulmonar es la que nos va a empezar a dar síntomas. Las manifestaciones clínicas. Exacto. Puedes cambiar, por favor. Dentro del cuadro clínico, pues entonces vamos a encontrar pacientes que pueden ser asintomáticos y así como les mencionaba, aquellos pacientes que son sintomáticos, pues las manifestaciones que nos van a dar generalmente son por la hipertensión vena capilar y la congestión pulmonar. Vamos a tener que pueden presentar disnea, tos, hemoptisis, fibrilación auricular. También pueden presentar dolor torácico. ¿Mande? Dentro de la disnea, lo más importante es disnea paroxística nocturna y ortopnea. Sí. También puede ser, bueno, les iba a mencionar también que la disnea es por esfuerzo. Y entonces también puede haber dolor torácico, palpitaciones y o disfonía. La disfonía es por la dilatación de la aurícula izquierda o de las venas pulmonares que pueden llegar a tocar el nervio laríngeo. Laríngeo recurrente. Dentro de la exploración física, pues vamos a encontrar un pulso irregular, una fascia mitral, y estuve leyendo que era como pacientes que tenían los pómulos y los labios morados, pero no me encontré una imagen así como tal que yo pudiera identificar una fascia mitral. Entonces, son chapitas, son como una congestión en ambos pómulos, valga decirlo así, que eso es a lo que se le llama las chapitas mitrales. No se sabe por qué, pero pudiera entre un 20 y 25% tener ese tipo de fascies. En la auscultación, esto que está aquí en esta fotografía es el ritmo de Duro Sies, que es el clásico de la estenosis mitral. Y que mientras este chasquido de apertura esté más distante del segundo ruido, el paciente va a tolerar más. Entre más cercano esté este chasquido del segundo ruido, el paciente estará mal, con un pronóstico malo, con clínica de congestión mayor. Entonces estamos hablando del ritmo de Duro Sies.
Ese es el ritmo de Durossiez, sí. En este pues vamos a encontrar un primer ruido brillante, seguido de una sístole limpia, y después un segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura, seguido de un retumbo. Y entonces, encontré que en soplo diastólico se encuentra, más bien, se escucha de tono grave y retumbante. Se suele escuchar mejor en la punta del corazón, con la campana del estetoscopio y con el paciente en decúbito lateral izquierdo. Que es la maniobra del pachón. ¿Me cambias? Muy Para el bien, diagnóstico, ¿mande? que esa es la maniobra del pachón, voltearlos del lado izquierdo. Sí. Bien. El diagnóstico se puede realizar un electrocardiograma en donde vamos a encontrar una onda P, ahí se las digo, una onda P mitral, que es una onda P como en forma de M. Una bimodal, sí. Se la señalé con unos circulitos. Sí. Vamos a encontrar que tienen un eje cardíaco desviado a la derecha. El paciente puede tener fibrilación auricular. Y entonces ya no vemos la onda P. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Y también puede tener signos de hipertrofia ventricular derecha, pero yo creo que esto ya es cuando el caso es muy grave. Cuando ha avanzado, efectivamente, cuando ha avanzado en la historia natural de la enfermedad y ya va a repercutir sobre el sistema vascular pulmonar, produciendo hipertensión arterial pulmonar y consecuentemente hipertrofia del ventrículo derecho. ¿De acuerdo, Lilia? Y en la radiografía, pues también podemos encontrar signos que son generalmente de la hipertensión venocapilar, que puede ser un moteado difuso, ilios pulmonares esfumados, urgencia de las venas de los lóbulos superiores, líneas A de Berkeley o Berkeley, no sé cómo se dice. Kerley. Y estas son líneas rectas y densas de 4 centímetros más o menos de longitud que discurren hacia el hilo y es por una obstrucción mitral prolongada. Y las líneas B, pues, también podemos encontrar líneas B de Berkeley. De Kerley. Y estas son líneas horizontales densas, cortas, son vistas con mayor frecuencia en los ángulos costofrénicos, y estas son generalmente causadas por edema intersticial. Es como si fueran astillas hacia la periferia. Muy bien. También podemos encontrar un derrame laminar o derrame intercisural o infiltrados algodonosos, que son generalmente por el edema pulmonar. Les das a la siguiente. Les puse una imagen de una radiografía. Sí. Ahí. Esa está muy congestiva. Tiene 4 arcos del lado izquierdo, uno dado por la aorta, por la pulmonar, y el otro que está por abajo de la pulmonar es la orejuela izquierda, que se encuentra crecida, y finalmente el ventrículo izquierdo. Esta es la imagen de 4 arcos del perfil izquierdo en la tela de tórax por estenosis mitral. Sí, aquí también vemos que tiene un crecimiento ventricular derecho, entonces pues sí es una radiografía de un paciente que ya tiene la estenosis muy avanzada. Okay. Le cambiamos a la siguiente, por favor. Y el estudio más importante, bueno, de acuerdo. Entonces, y este es el estudio más importante, es el que nos va a ayudar a determinar mejor el diagnóstico de estenosis mitral. En el ecocardiograma podemos observar que la valva anterior pierde su cierre diastólico y hay un movimiento normal en la valva posterior durante la diástole. Si realizamos un ecocardiograma bidimensional, este nos va a ayudar a calcular el área valvular mitral y si el paciente ya tiene trombosis ultraauricular izquierda. Y si pedimos un ecocardiograma Doppler, podemos conocer el flujo transmitral. Si utilizaron
transductor de onda pulsada podemos ver si el flujo diastólico está turbulento. Y si utilizan un transductor de onda continua, pueden cuantificar el grado de obstrucción. Ahí se ve en la imagen B que en este corte paraesternal en bidimensional se observa todo eso blanco que está en el centro es la calcificación y la fibrosis de la válvula mitral, y solamente hay un pequeño punto negro ahí que es la apertura. Todo lo demás es muy estrecha esa válvula mitral. Adelante. ¿Me puedes cambiar? Entonces, pues ya dentro del tratamiento, el tratamiento de elección, pues es una vulvotomía mitral con un balón percutáneo. Todo dependerá, Lilia, realmente de la ayuda que nos presta la escala de Wilkins, que como lo habíamos comentado en 8, puede ser precisamente este tipo de terapéutica que es la valvulotomía mitral, como se está viendo, a través de un cateterismo transeptal, a través del tabique interauricular, se pasa a la mitral, y ahí donde se ve un anillo es la estenosis mitral, que se rompe en la fotografía del lado derecho y se abre para producir una mejoría en la circulación del pulmón hacia el ventrículo izquierdo. Adelante. Esa es la técnica, así como os comentaba el doctor, se hace avanzar un catéter que se pone en la vena femoral. Es un catéter, yo siento que son parecidos como los stent que usan para las arterias coronarias, y tiene un balón pequeño que pasa a través del tabique interauricular, que es la función transeptal, para ampliar la abertura, perdón. Y este balón pues tiene como forma de reloj y hay que inflarlo dentro del orificio de la válvula mitral para poder expandirla. También hay tratamiento farmacológico para profilaxis, para endocarditis. Se le da penicilina para infecciones por estreptococos beta-hemolíticos. También hay que prevenir si el paciente tiene estenosis mitral por fiebre reumática. Hay que prevenir para que no sea una fiebre reumática recidivante. ¿Le puedes cambiar el micrófono? Un tratamiento pues también está la vulvotomía quirúrgica, que esta se divide en 3, que puede ser la vulvotomía mitral cerrada y la vulvoplastia abierta, o el reemplazo de la válvula mitral. Okay. La vulvotomía mitral cerrada se utiliza con un abordaje transauricular o transventricular. La vulvoplastia abierta se realiza con una circulación extracorpórea y se puede combinar con otras técnicas de reparación como la resección o la vuelta de la válvula. La valvulotomía mitral cerrada, Lilia, eso era un procedimiento que se hacía con mayor frecuencia hace años y consistía en abrir la orejuela del lado izquierdo y con el dedo se dilataba la válvula mitral y rápidamente era una cirugía muy rápida. Sin embargo, ya se vio que continuaba el proceso cicatricial e inflamatorio. Entonces, por eso después se decidió también, y con la mejor tecnología y el avance precisamente en ese sentido, se decidió hacerle mejor valvuloplastía, o sea, la misma válvula que tiene, pero reabriéndola y poniéndose a esa misma, realmente reparándola. Y finalmente, si estaba muy dañada la válvula,
entonces era preciso mejor colocarle una prótesis que pudiera ser mecánica o biológica. Todo depende de las circunstancias en que se encuentre el paciente. Si el paciente puede tomar anticoagulantes y no puede tener ninguna complicación con el anticoagulante, es indicación de colocarle una prótesis mecánica. De lo contrario, se le pudiera colocar una prótesis biológica. Adelante. Sí. La cambias en el siguiente año, porque para la vulvotomía quirúrgica, las indicaciones son generalmente que el paciente tenga una estenosis grave, que tenga su área mitral valvular menor a 1 centímetro cuadrado, o puede tener estenosis moderada, y también puede ser para pacientes obesos o pacientes, mujeres jóvenes que están en edad fértil y que quieren quedar embarazadas. Esto es si no pueden estar sometidos a la vulvotomía mitral con el balón percutáneo. Entonces, pues así como mencionaba, yo no sabía cómo se hacía la valvulotomía mitral cerrada. Ahí está el dedo. El dedo ahí está en la aurícula izquierda, se avanza un poco más, ahí donde está ese dilatador, pero ese dilatador ya es de hace muchos años. Eso ya no se hace. Ahora ya no es preciso picarle el ventrículo izquierdo, porque eso era preciso hacerle una perforación al ventrículo izquierdo. Ahora ya no. Lo que se sustituyó por eso era precisamente el dedo, que ahí lo tenemos, y que era solamente para hacer una dilatación a través del anillo de la aurícula izquierda. Se pasaba el dedo y se hacía para un lado y para otro, y se rompía la comisura para abrirla. Entonces, perdón. Y adelante. En este procedimiento, pues no es necesario una circulación extracorpórea. Ajá. Y se utilizaba un dilatador transventricular. Pero pues sí, así como mencionó el profe, esta técnica, cuando empezó a aparecer la vulvotomía mitral de balón, empezó a desaparecer. O sea, ya son realmente muy pocos los que lo hacen, ya no se hace. Ya no se hace. Entonces también tenemos la valvuloplastia abierta. En esta sí se establece que se tenga una circulación extracorpórea, hay que disminuir la temperatura corporal, se detiene el corazón y se ocluye la aorta de forma intermitente. Hay que hacer una incisión en las comisuras de la válvula, y se van a separar unas cuerdas tendinosas que estén fusionadas. También, de ser necesario, se puede dividir músculo papilar subyacente, y si la válvula está calcificada, se puede debridar de calcio. ¿Cambias ahí, por favor? Pues ya por último. También este tipo de procedimientos ha sido reemplazado por todo lo demás. También porque implicaba pues mucho tiempo de circulación extracorpórea, porque había que reparar las cuerdas tendinosas, los músculos, la válvula en sí. Era un procedimiento realmente muy prolongado. Y ahora, con esto, pues es más fácil a través de las prótesis mecánicas o biológicas. Adelante. Sí, entonces, pues aquí en el reemplazo de la válvula mitral, pues se escoge de acuerdo al tipo de paciente y su estado. Sí, puede ser prótesis biológica y prótesis mecánica. Creo que, o no sé, doctor, ¿les dan a escoger si quieren prótesis biológicas o mecánicas? Sí, sí se les puede dar a seleccionar a los pacientes porque cuestan. La mecánica cuesta más que la biológica. Y entonces, bueno, pues el costo es del paciente. Y además, habría que considerar otros elementos importantes, estados mórbidos del paciente. Si no se puede tomar anticoagulantes, se decide una prótesis biológica. Si de lo contrario puede tener posibilidades para un control
por el resto de su vida del tiempo de coagulación, entonces recibe por una prótesis mecánica. Muy bien. Entonces, pues, las prótesis biológicas tienen un mayor riesgo de deterioro de la válvula y generalmente tienen una malfunción después de los 10 años. Las indicaciones para hacer este tipo de abordaje o el tratamiento, pues es que sea un paciente mayor a 60 años, que tenga hipertensión, o también puede ser una mujer en edad fértil con planes de embarazo futuro. Y en las prótesis mecánicas, pues hay que usar anticoagulantes de manera crónica. Por el resto de la vida. Y tiene como consecuencia sangrados leves o sangrados de gran importancia. Bien. Con este tipo de prótesis, los pacientes tienen una sobrevida de un 82% a los 5 años, de 68% a los 10 años y de un 55% a los 20 años, en comparación de las prótesis biológicas que se empiezan a mal funcionar después de los 10 años y con el riesgo de infectarse o de romperse o de obstruirse. Entonces, ya vamos a empezar a hablar con insuficiencia en la válvula mitral. Esta insuficiencia pues, es producida por cualquier anomalía del aparato valvular. Las causas más comunes pues, son también la enfermedad reumática cardíaca, una degeneración mixomatosa, endocarditis infecciosa, calcificación del anillo, puede también ser por miocardiopatías dilatadas o cardiopatías isquémicas. Esas son las más comunes. También hay otras causas menos comunes, como son las enfermedades vasculares del colágeno, traumatismos, síndrome hipereosinofílico o exposición a ciertos medicamentos. ¿Les cambiaron? Por favor. Entonces, pues les voy a hablar un poco de las anomalías. Puede ser por las valvas, por el anillo mitral, por las piernas tendinosas, los músculos papilares y por la disfunción ventricular. En las valvas pues puede haber fibrosis o prolapsos. En el anillo mitral puede haber dilatación o calcificación. En las cuerdas tendinosas pues puede haber alargamiento o rotura. En los músculos papilares puede haber disfunción y cicatrización o ausencia como tal de los músculos papilares, y en la disfunción ventricular pues hay isquemia y dilatación. Que nos pueden dar una disfunción ventricular. En esta imagen, el primer, es como un cuadrito. En la primera columna, empezamos de izquierda a derecha, pues te menciona si es tipo 1. En el tipo 1 hay un movimiento normal de la barba. Tiene en la vista articular hay como una abertura como semilunar. Y el trastorno etiológico pues es que puede ser por miocardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, por endocarditis o por cualquier trastorno, por un trastorno congénito. El tipo 2, pues el movimiento de la valva está aumentado. Y puede ser por una enfermedad degenerativa, endocarditis, por alguna enfermedad reumática, por un traumatismo. En el tipo 3A, el movimiento de la valva está restringido. Y esta puede ser por enfermedad reumática, por síndrome carcinoide, por radiación, lupus eritematoso. Y en el tipo 3B, pues también hay un movimiento restringido de la valva. En el tipo 3A, el tipo de movimiento restringido es la apertura, y en el tipo 3B es el cierre el que está restringido, y este es generalmente por miocardiopatía. Lilia, ¿qué pasa con toda esta alteración en la movilidad de la valva? ¿Qué pasa? Con la alteración es la fisiopatología, Sí, que hay una regurgitación de la sangre. perfecto.
En lugar de irse hacia la aorta, es más fácil regresarse a la aurícula izquierda por esta alteración estructural, anatómica, y de esa forma iría creciendo progresivamente la aurícula izquierda. Dada la cronicidad, puede ser convertida hasta en una sola cavidad, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y la sangre subir y bajar solamente, sin avanzar, con la consecuencia de aumentar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y por ende la presión capilar pulmonar y toda la sintomatología que implica el aumento de esta presión intersticial. Adelante. ¿Me puedes cambiar ahí? Entonces, pues ya hablando de la fisiopatología como tal de la insuficiencia mitral, vamos a tener un buen llenado auricular, una válvula que está anómala, hay un buen llenado ventricular, sin embargo, al momento de la contracción de los ventrículos, la sangre va a salir disparada hacia la aorta, pero como también está abierta, como, o sea, hay un espacio en la válvula mitral, también se va a ir hacia la aurícula izquierda. Ajá. Entonces, pues vamos a tener una dilatación de la aurícula y también del ventrículo, porque aumenta el volumen. Digo, se puede convertir en ocasiones hasta una sola cavidad por gran distensión de la misma, del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Entonces, la sangre, pues como les mencionaba, es regurgitada antes de que se abra la válvula aórtica y después de que se cierre. O sea, ¿sí me estoy entendiendo? Eso va a condicionar que haya remodelación ventricular hasta que se venza esta ley de Frank-Starling para que aparezcan datos de insuficiencia cardíaca global prácticamente. Entonces, dentro de la disfunción ventricular, vamos a tener como compensación por el mecanismo de Frank-Starling, como aumenta el volumen, el corazón empieza a latir más rápido. Va a haber dilatación con una hipertrofia excéntrica por la sobrecarga por el aumento de volumen y va a haber una poscarga reducida con una fracción de eyección que es como disfrazada porque está reducida, pero como la poscarga también está reducida, se ve como si estuviera normal. Dentro del cuadro clínico, pues esto va a depender de una combinación de factores que, o sea, depende de la gravedad de la insuficiencia mitral, la velocidad de la progresión, las presiones de la aurícula, de la vena y de la arteria pulmonar, y hay taquicardias pulmonares, taquicardias, perdón, auriculares. Ya, pues, generalmente presentan disnea, tos, hemoptisis, fibrilación auricular, cansancio crónico, fatiga, dolor torácico. En la exploración física, pues vamos a encontrar impulso arterial que generalmente es rápido e hiperdinámico, un primer ruido disminuido, un desdoblamiento amplio del segundo ruido, se puede encontrar un tercer ruido y un soplo sistólico. Soplo sistólico regurgitante en el ápex, precisamente, irradiado hacia la axila. El tercer ruido se hace evidente por un retumbo de hiperflujo. Asegura que es una insuficiencia mitral dinámicamente importante. Para el diagnóstico, pues también se puede hacer un electrocardiograma, donde vamos a encontrar una onda P
mitral o con forma de M. Este es por la distensión de la aurícula izquierda. Vamos a encontrar un eje desviado hacia la izquierda. El paciente puede tener fibrilación auricular y es mayor de 30 años. Como también podemos encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda. También se le puede realizar una radiografía de tórax, donde se puede encontrar una cardiomegalia, pero generalmente si la radiografía se toma oblicua o lateral. También vamos a tener signos de hipertensión venocapilar, o se puede mostrar la calcificación del anillo mitral. Esta es la siguiente. Después hay una radiografía donde Y en el electrocardiograma, bueno, ok. en esa radiografía, Aunque los datos más crónicos de la insuficiencia mitral son cardiomegalia global con gran dilatación del ventrículo izquierdo e hipertensión pulmonar e hipertensión venocapilar pulmonar. Como lo habías comentado, muy semejante a la estenosis. Sin embargo, aquí, a diferencia de la estenosis, en la estenosis no está crecido el ventrículo izquierdo y aquí sí, importantemente, el índice cardiovascular puede estar mayor de 0.50. entonces en esa radiografía les enseñaré con un círculo la calcificación del anillo mitral. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? También se le realiza a estos pacientes un ecocardiograma, como al igual que en la estenosis mitral, pues este estudio es el que te establece el diagnóstico. Si se le realiza un ecocardiograma bidimensional, pues nos va a poder establecer la etiología y también nos va a decir si hay sobre la repercusión hemodinámica. Si se realiza un ecocardiograma Doppler, nos va a revelar un chorro de alta velocidad en la aurícula izquierda durante la diástole y nos va a conseguir niveles de insuficiencia mitral con una técnica de PISA, calculando el volumen regurgitante y el área del orificio regurgitante. ¿Le das a la siguiente? Ahí está. Ahí les puse una imagen donde se ve la regurgitación de la válvula. Nada más que yo no la entendí, la verdad. Se pone el Doppler, se pone el Doppler en la aurícula izquierda y ahí baja todo el flujo. Entonces hay precisamente en el flujo de color, se observaría, pon la anterior por favorcito, ahí se ve todo el azul, pero en la anterior, por favor, Lili. Hay una anterior. Andrea, esa donde se ve todo ese espacio de ecos blancos es precisamente donde no debe de haber. Ese flujo está en la aurícula izquierda y no debería de haber ese flujo que se observa por él. Esta es la regurgitación y es lo que nos da los datos más fehacientes de la magnitud de la insuficiencia mitral en el Doppler. Y en el A color se observaría como del lado izquierdo que todo regresa a la aurícula izquierda. Debería irse solo al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo a la aorta, y no, regresa hacia la aurícula izquierda, en la contracción. Y eso es los datos de insuficiencia mitral. Adelante, Lili. Y en la siguiente imagen les puse, ¿me puedes cambiar la imagen? También es un ecocardiograma, pero ahí se ve la apertura de la válvula, o sea, muy amplia.
Ahí está. Oh, ahí está. Ahí se ven con colorcitos, ajá. Se ve que está abierta cuando se supone que debería estar cerrada. Entonces, para el tratamiento, generalmente El tratamiento debe ser, comento que la insuficiencia mitral es una de las patologías tolerables por muchos años. El punto de esto es seguirlos con determinaciones ecocardiográficas de dimensiones del ventrículo izquierdo. Cuando en este momento hacemos un ecocardiograma y tiene 54 de diámetro diastólico, con una fracción de eyección de 50, lo dejamos con tratamiento médico. A los 6 meses se le hace otro eco y la dimensión del ventrículo izquierdo ya es 60, es el momento quirúrgico para este paciente. ¿Qué hay que darle para ellos antes de decisión quirúrgica? Tratamiento para la congestión, diuréticos. Hay que disminuirles su actividad física y si eventualmente están en fibrilación auricular hay que darles medicamentos anticoagulantes y para disminuir la frecuencia cardíaca que puede ser con beta bloqueadores o con digital. ¿De acuerdo todos, Lilia? sí. Adelante. Entonces, pues ya cuando se le indica la cirugía, pues se puede hacer una plastía mitral o una reparación de la válvula mitral. Las ventajas de esto es que no requiere anticoagulación crónica, no predispone a la trombosis valvular, no produce hemólisis y tampoco deja un gradiente transvalvular. En la reparación de la insuficiencia mitral degenerativa se tiene un éxito con mayor frecuencia en niños y adolescentes con valvas flexibles, en adultos con insuficiencia mitral secundaria, en casos de dilatación anular o del anillo mitral o con ruptura de cuerdas, o en casos de perforación de la valva que puede ser causada por endocarditis infecciosa. La reparación de la valva pues, generalmente se va acompañada de una anuloplastia mitral con un anillo protésico es rígido y flexible. ¿Me puedes cambiar el siguiente? Entonces, la insuficiencia mitral, de la que estuvimos hablando ahorita, de la insuficiencia mitral primaria crónica, esta vamos a pasar al otro tipo de insuficiencia mitral, que es de secundaria crónica. Este tipo de insuficiencia se da debido a una dilatación del ventrículo izquierdo y a una disfunción sistólica con una dilatación del anillo mitral. En estos pacientes pues vamos a encontrar que no presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, pero pues muchos también pueden ser asintomáticos. Y el paciente puede presentar fibrilación auricular. Y dentro de la exploración física, pues vamos a encontrar un soplo sistólico que es suave y apenas es audible. Puede ocurrir en la sístole tardía y puede estar muy acentuado durante una isquemia cardíaca aguda o ausente cuando se alivia esta isquemia cardíaca. Ahora, para el diagnóstico de este tipo de insuficiencia, pues es el ecocardiograma. Es muy importante realizarlo porque nos ayuda a identificar el grado de dilatación y la disfunción sistólica ventricular. Además, nos menciona cuál es la gravedad de la insuficiencia mitral y cuáles son los mecanismos responsables de la insuficiencia mitral secundaria. También se puede realizar una resonancia magnética, que nos es útil para la evaluación de la gravedad de la remodelación del ventrículo izquierdo y la disfunción contráctil, así como también un patrón de fibrosis miocárdica, la disfunción del músculo familiar. ¿Le puedes cambiar algo, por favor? Para el tratamiento de este tipo de insuficiencia, pues yo me encontré que puede haber médico o quirúrgico. Si es médico,
era una terapia de resincronización, pero en el libro no mencionaba cómo se hacía y yo solo encontré que La, era para... la resincronización es colocar catéteres para producir contractilidad normal en grandes dilataciones del ventrículo izquierdo, donde hay un bloqueo de rama izquierda avanzada. Es la resincronización, porque ya con un bloqueo de rama izquierda avanzada y datos de insuficiencia cardíaca crónicas, ya no hay un sincronismo en la contractilidad y entonces desde este punto se colocan marcapasos para producir resincronización. Eso quiere decir. Okay. Y entonces, pues en el tratamiento quirúrgico también se le puede hacer una anuloplastía o un reemplazo de la válvula mitral. Y eso es como, Lilia, y eso es como habíamos comentado previamente, la resincronización en un paciente que está con dilatación importante del ventrículo izquierdo, pues es así como un paso previo al trasplante de corazón, porque ya no cambia y porque ya no hay disminución de la remodelación que alcanza ese ventrículo izquierdo. Adelante. Entonces, en la anuloplastía, pues como el ventrículo está dilatado y el anillo también está dilatado, se les va a poner un anillo que, como les comentaba anteriormente, es un anillo rígido, pero que también es flexible. O otro, ¿Listo? Pues? otro método, pues también puede ser el reemplazo de la válvula. Que también, pues, así como les mencionaba el estenosis, pues puede ser una válvula protésica, más bien una prótesis mecánica o una prótesis biológica, pero que eso también va a depender del paciente, del médico y del estado del paciente. Exacto. ¿Me puedes cambiar ahí? Y pues ya por último vamos a hablar de la insuficiencia mitral aguda. Las causas son rotura espontánea de las cuerdas tendinosas, puede ser endocarditis infecciosa con interrupción de las valvas, una disfunción isquémica o una rotura isquémica del músculo papilar y un mal funcionamiento de una válvula protésica. Dentro de la presentación clínica que van a tener estos pacientes, pues va a tener una ligera reducción del volumen telesistólico y un aumento del volumen telediastólico. Tienen una aurícula izquierda de tamaño normal con una extensibilidad normal o reducida. La presión de la aurícula aumenta cuando hay edema pulmonar. Hay puede ser decreciente que termina mucho antes de A2. Por lo general es de tono más bajo y más suave y con frecuencia se puede encontrar un cuarto ruido del lado izquierdo. ¿Lo puedes cambiar? Y el paciente estará en edema agudo del pulmón, ¿verdad? Sí. Ok. Dentro del diagnóstico, pues se puede realizar una radiografía que solo nos muestra una dilatación leve de la aurícula izquierda y también se le hace un ecocardiograma, que es como el método diagnóstico para este tipo de patología. En la ecocardiografía nos va a mostrar un pequeño aumento inicial del diámetro interno del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda y va a haber un aumento del movimiento sistólico del ventrículo izquierdo que es muy prominente. Si utilizamos un ecocardiograma Doppler, pues también nos va a mostrar un chorro, una fuga, la regurgitación y la elevación de la presión de la arteria pulmonar durante la historia. ¿Me puedes cambiar el por favor? La siguiente se me fue el internet. Entonces, pues dentro del tratamiento, primero se busca un tratamiento médico, de hecho, de ser posible,
que trata de retrasar la cirugía como de 4 a 6 semanas y primero se va No, Lilia, ¿sí? el tratamiento es quirúrgico en todos los que es agudo, porque no hay otra forma que se pueda salvarle la vida al paciente. Estos medicamentos que estás poniendo ahí son precisamente inotrópicos para ayudar al paciente con insuficiencia cardíaca. El paciente está en un estado muy grave. Está rota la válvula mitral, eventualmente por endocarditis o por otras enfermedades. Si esto es agudo, implica una terapéutica rápida, porque de lo contrario llevaría a una mortalidad muy alta. Entonces no se retrasa, pues que yo estuve leyendo en el Tratado de Cardiología de Brown. No, eso está mal, hay que ponerle negro. Un problema valvular mitral agudo es quirúrgico hasta no hacer, o no se puede hacer más. El paciente se va a morir de tanta congestión que tiene en el pulmón. ¿De acuerdo, Sí, Lilia? sí. Es que no hay otra forma, pues cómo avanza la sangre hacia la aorta, si se regurgita todo hacia a la aurícula izquierda y la que viene del pulmón, ¿está claro? Ujú. No hay que esperar. Adelante. Mira, ahí está escrito, ruptura urgente del músculo braquial tiene que ser necesaria cirugía urgente, pero no nomás, no nomás la ruptura sino también la ruptura de la válvula en sí por endocarditis. ¿Sí? Sí. Entonces, pues también en una disfunción del músculo papilar, generalmente hace primero una estabilización hemodinámica que puede ayudar el balón de contrapulsión intraaórtico, Sí, pero pues, ok, mira, Lilia, para los pacientes que tienen disfunción del músculo papilar, valga, con un infarto del miocardio de localización inferior, podemos tener disfunción de la válvula mitral. Y a estos pacientes hay que darles tratamiento antiisquémico, eventualmente angioplastía y tratamiento para la congestión. Si con eso es suficiente, hay una buena respuesta de la congestión, bien, si no, es quirúrgico, también, para y todos. doctor, ¿y en ese quirúrgico se les reemplaza o montar Se la les, válvula o cuando, sí, se les hace un reemplazo valvular mitral, claro, no hay de otra. pues sí. Entonces, pues yo en el libro también decía que si el tratamiento médico no funcionaba, pues sí se podía producir un fallo multisistémico y el paciente podría morir. Entonces, Pues entonces, no, que no hay que dejarlo morir, pues hay que llevarlo a repararle la válvula, pobrecito. y pues ya la última diapositiva son las referencias, pero no las puse bien. Creo que le mandé la equivocada a Annie, solo le puse de dónde las había sacado. Eh, Y pues ya eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? El tratamiento de la estenosis mitral implica precisamente mantenerlos en ritmo sinusal y si no se puede, tenerles una frecuencia cardíaca por abajo de 100 y en el momento más oportuno llevarlos a operar. También hay que darles diuréticos para disminuir la congestión. Y valga, esa es la misma tonalidad para la insuficiencia mitral. Sin embargo, la insuficiencia mitral puede tolerar un poco más de tiempo antes de ser quirúrgico, pero en ambos el procedimiento puede ser invasivo por cirugía o bien en la estenosis mitral con valvuloplastía de acuerdo a la escala de Wilkins. Preguntas para todos. Yo, doctor, buenos días. Sí, Lluvia. ¿Es necesario después de un trasplante, bueno, no sé si se le puede llamar trasplante de válvula, al No, paciente, es bueno, reemplazo valvular. perdón, reemplazo valvular, estar inmunosuprimido? No, no están inmunosuprimidos. No, bendito sea Dios que no, porque si no la rechazarían.
las prótesis tienen ya un tratamiento ya purificado y ya depurado para que no se pueda rechazar. Igual es exactamente lo mismo como un marcapaso, que no rechazan. Ok, gracias. Pero no es lo mismo que ponerle un órgano como si fuera un trasplante de riñón. Ahí sí habría que darle inmunosupresión y aquí no hay necesidad. Gracias, doctor. ¿Preguntas otras? Yo también tengo una pregunta, doctor. Cuando se les hace el reemplazo valvular, Lili, bueno, Lili, Sí. generalmente, ¿cuánto tiempo pasa para que muestren un rechazo? Si es biológica. O Si es no sé. biológica, también está tratada la válvula y puede ser que esto no pueda suceder en su vida. Es un porcentaje realmente muy pobre que iría de si no, no es posible colocarle una prótesis. Esto debe ser menos del 0.5%. Lo que es importante en todos los pacientes que tengan una válvula protésica, hay que seguirlos. Son pacientes cautivos por el resto de la vida, porque no hay otra forma de poderles determinar su funcionamiento de la prótesis y que esté bien funcionando, porque por estudio ecocardiográfica se puede documentar mal función de la prótesis y el momento quirúrgico otra vez el reemplazar esa prótesis. Y las prótesis mecánicas también, o sea, aunque sea muy mínima, pero sí pueden presentar un rechazo. No, casi no existe hasta ahora. Yo no he visto un rechazo de prótesis mecánica. Afortunadamente. Te digo que están tratadas, tienen pirolito, tienen otros determinantes que disminuye precisamente la posibilidad de una respuesta inmune. Y de hecho, pues algo de lo que nos estaba diciendo ahorita que me faltó comentarles de los pacientes, si estos pacientes ya son, tenemos que darle seguimiento de por vida, entonces a los que tienen, a los que son pacientes graves, aunque se les haya hecho el reemplazo de válvula o una valvuloplastía, hay que estarles dando seguimiento bueno, en el libro decía que era de 3 a 5 años, pero no sé si. Pues es que eso, y luego el resto de la vida, ¿qué le vamos a hacer? No. El seguimiento debe ser por el resto de la vida de estos pacientes que tengan prótesis tanto biológica como mecánica. Por eso les digo, son pacientes que deben ser cautivos. Un paciente con insuficiencia renal crónica, ya le ponemos una hemodiálisis y ya, pero lo dejamos jamás. Un paciente diabético, le damos un tratamiento y ya le decimos que con esto será el resto de su vida. Jamás, es cuestión de seguirlo. Un hipertenso, un hemópata crónico, un isquémico, en fin, son patologías que hay que empoderarles a los pacientes y decirles que es cuestión de estarse checando por el resto de su vida, porque no hay de otra de poder disminuir complicaciones secundarias a sus mismos procedimientos mórbidos. ¿Sí me expliqué? Pregunto a todos. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo vamos a dejar a un paciente que estuvo grave y solamente que seguimiento de 3 a 5 años y los próximos 5 que pueda vivir más? ¿O 10? ¿O 15? ¿O 20? No, hay que seguirlo por el resto de la vida porque hay que estarles tomando tiempos de protrombina y INR para saber si está en un estado de alta confianza para poder vivir en paz, con calidad. Si no, de lo contrario, tenemos que ajustar la terapéutica.